Un delicioso almuerzo, sobre barriga en salsa. Acompáñame. Bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy les traigo una sobrebarriga en salsa. Para eso voy a utilizar 1 libra de sobrebarriga. Esta sobrebarriga necesito de ponerla a ablandar. Puede ser en una olla a presión o una olla normal si no tienen olla a presión. Esto puede tardar 1 hora, hora y media. Eso depende la estufa que ustedes tengan. La voy a cocinar echándole un tomate, una cebolla, 5 dientes de ajo, una cebolla larga, cebolla rama o cebollín y sal. Ustedes la pueden poner a cocinar como ustedes deseen. Le pueden echar los ingredientes que ustedes crean que sean más a gusto para ustedes, para que queden deliciosas. Entonces la voy a llevar a cocinar. Acompáñenme. Miren, aquí tengo todo esto, de una vez lo he hecho. Y una hojita de orégano. Si a ustedes no les gusta el orégano, le pueden echar tomillo, le pueden echar laurel. Miren, tengo porcionada. Aquí está la sobrebarriga. Esta sobrebarriga es un poco como delgada. Ya está lavada. Y le echo el agua para ponerla a cocinar. La sobrebarriga la pueden hacer guisada, en salsa, asada, frita, como a ustedes mejor les parezca. Entonces voy a llevarla a la estufa. Le eché más o menos lo suficiente agua y hay que estarla vigilando que no se nos vaya a secar de pronto y que no se nos vaya a quemar. Entonces el agua le tapa. Ahora sí la llevo a la estufa. Bueno, saqué una parte del agua donde se cocinó la sobrebarriga, la voy a licuar. Recuerden que yo le eché todos esos ingredientes como cebolla, tomate, todo eso lo voy a licuar. Ahí eché la hojita de laurel y la hojita de orégano. Lo voy a licuar y este me sirve para echárselo a la salsa. Le voy a echar color o achote. Y le vuelvo a dar una segunda licuada. Esto es para que me quede de un buen color, porque ustedes saben que todo entra por los ojos. Entonces, a mí me gusta echarle color. A nosotros por acá nos gustan mucho las cosas coloridas. Yo voy a acompañar esta sobrebarriga con un arrocito y con un aguacate. También hay partes donde lo acompañan con yuca, con papa, con tajada, con lo que ustedes quieran. Así me quedó ya licuado. Lo voy a echar en un recipiente para luego preparar la salsa. Yo saqué una parte del agua donde se estaba cocinando para licuarla y lo volví a colocar para que se ablandara más. Ahora voy a sacarlo, lo voy a echar acá en un plato para escurrirlo y mostrarles a ustedes lo blando que nos quedó. Si ustedes no tienen olla a presión, también lo pueden colocar en otra olla. Yo demoré en la estufa, demoró 1 hora y media. Y eso que lo coloqué en la olla a presión. Puede llegar a demorar hasta 3 y 4 horas. Pero lo importante es que eso quede bien blandito. Miren, le voy a hacer la prueba para que vean. Con una cuchara se deshace rapidito. Porque así es que debe quedar la sobrebarriga bien blandita. Miren. Ustedes supieran todas esas especies que le eché hacen que esto huela rico. Ahora voy a hacer la salsa. Ya tengo la sobrebarriga cocida, blandita. Voy a echarle a la salsa achote o color, pimienta negra, 3 cebollas ya están picadas, un pimentón mediano, 3 tomates, los rallé. Miren, quedó como especie con agüita. Un tallito de cebollín, una zanahoria,
3 dientes de ajo y lo que licué, el agua donde se cocinó la sobrebarriga. Voy a colocar aceite en la estufa para calentarla. Una vez caliente le echo la cebolla para sofreírla. Por acá le decimos sofreír, sofrita, sofreír. Le echamos todos los ingredientes. Le echamos ahora el cebollín, que dicen por acá cebollín o cebolla larga. Lo vamos revolviendo. Vamos mirando que la cebolla y el cebollín se pongan ya cocidos, ya estén. Luego le echo el ajo y lo revuelvo. Y así le voy echando cada uno de los ingredientes. Le echo el pimentón. Si ustedes tienen ajito topito, también le pueden echar. Incluso si ustedes quieren omitir uno de estos ingredientes, lo pueden hacer porque ustedes son los dueños de la cantidad y de lo que le echen a sus comidas, a sus platos. Miren, le voy a echar ahora el tomate que lo rallé, se le quitó la cascarita y quedó vuelta como especie líquida. El tomate lo echo de último porque como es líquida, para que no dañe lo que estoy sofriendo de lo que es la cebolla, el pimentón, el ajo. Entonces sigo revolviendo. Voy a echar también zanahoria, la hice en rodajas. También uno le puede echar papa picadita. Y la dejo que se engrude, como dice uno, que coja toda la sustancia de la cebolla, del tomate. También le voy a echar pimienta negra. Le voy a echar salsita o achote. También ustedes le pueden echar comino. Yo no le voy a echar, pero le pueden echar comino. También le da un buen sabor. Y le pueden echar la salsita y el color, o puede ser achote. También pueden echarle achote al aceite. Lo revuelvo y lo dejamos un ratico ahí. Y luego le voy a echar el agua donde se cocinó la sobrebarriga, la que licué. Cuando la licué, recuerden todo lo que tenía, todas las verduras que tenían. Y va a quedar muy delicioso porque tiene bastantes cosas muy ricas. Se me había escapado decirles que le voy a echar un poquito de salsa de carne. Un poquito, solamente, opcional. Y lo voy a revolver, lo dejo ahí y le echo encima. Vamos a colocar la sobrebarriga. Las porciones de sobrebarriga las voy a colocar. Y también le voy a echar un poquito de sal porque me quedó un poco simple. Recuerden que yo le eché sal a la sobrebarriga cuando la cociné, pero no fue lo suficiente. Entonces ahora le echo para que esté mejor, no quede salado tampoco. Ahí le estoy echando la sobrebarriga. Después que la eche, la dejo un rato hasta que merme el agua. O sea, para que quede una salsa espesita y ella se impregne de esa salsa. Voy a estar revolviéndola. Voy a estar siempre pendiente de revolverla, lo de abajo para arriba y lo de arriba para abajo, valga la redundancia, hasta que tengamos una deliciosa sobrebarriga. Muy ideal para un almuerzo. Acá en Colombia la gente le gusta mucho la sobrebarriga. Es un plato muy preferido. A nosotros los colombianos nos gusta mucho la sobrebarriga. Yo les voy a dejar cómo se llama la sobrebarriga en otros países. Y también les voy a dejar los ingredientes en la cajita de información. Y los invito a que me regalen un me gusta si les gusta este video. También tengo otras comidas para que ustedes vean y me apoyen suscribiéndose y activando la campanita. Miren, ya apagué el fuego, ya esto está. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.